Ejercicio número 953 de JavaScript. Nos han pedido que definamos una función para encontrar la posición, el índice de inserción de un objeto en un arreglo. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Decimos function, índice, inserción. Ok, tendremos un conjunto de datos, es un arreglo de objetos, el valor a insertar, indiquemos aquí dato, y luego una función de comparación para indicar dónde se debe insertar ese dato. Ok, entonces aquí decimos fn. Especifiquemos el cuerpo de implementación. Antes, lo primero que haremos es especificar, indicar validaciones. Entonces, datos debe ser un arreglo. Entonces decimos array is array. Pasamos como argumento datos. Ok. En caso de que no se trate de un arreglo, escribimos aquí el argumento datos debe ser un arreglo. Ya está. Cada elemento de datos debe ser un objeto. Entonces acá podríamos crear una función auxiliar que se encargue de verificar elemento a elemento. Eh, Escribamos aquí function, es objeto estándar. Recibimos un parámetro que se llame objeto. Especificamos aquí la sentencia return y efectuamos esta validación. Decimos object.prototype. E invocamos la representación en cadena de caracteres, el método toString. De forma indirecta invocamos ese método toString llamando a la función call. A call le pasamos como argumento objeto. Si el resultado es estrictamente igual a esta cadena de caracteres, object, entonces estamos ante un objeto estándar, ante una literal de objeto. Por cada elemento que hay en datos necesitamos realizar esa verificación. Si alguno de esos elementos no es un objeto estándar, podemos lanzar un error de tipo type error. Entonces, decimos datos.every, pasamos como argumento la referencia a la función es objeto estándar. Únicamente la referencia. Every requiere de un parámetro que se encargue de evaluar elemento a elemento el contenido del arreglo datos. Bien, entonces, si no, si al menos uno de esos elementos, de esos datos, no es un objeto estándar, decimos aquí throw type error e indicamos el argumento datos únicamente, únicamente puede contener objetos. Ok, necesitamos validar estos dos parámetros, dato y fn. Nos resta realizar la validación sobre estos dos parámetros. Exactamente aquí decimos type of dato. Si es distinto de object, bueno, tendríamos que invocar la función es objeto estándar. Pasamos como argumento dato. Entonces aquí negamos la preposición, el predicado, corrijo, y podríamos lanzar un error de tipo type error e indicar el argumento dato debe ser un objeto. Listo. Nos falta fn, que debe ser de tipo función type of fn. Si es distinto de function, entonces lanzamos un error de tipo type error. Ok.
Aquí decimos el argumento fn debe ser una función. Ok, listo. Ahora sí vienen las operaciones. Vamos a preguntar si el arreglo está en orden descendente. Decimos aquí es descendente. Entonces invocamos fn, pasamos como argumento el primer elemento que hay en datos, el que está en el índice 0. Ok, y preguntamos si es mayor al último elemento, fn, datos.length menos 1 para ir al último índice. Ok, preguntemos por el valor o el dato que hay en la ubicación que indique fn dato. Ok. Calculemos el índice en donde se debe realizar la inserción. Índice sobre datos, invocamos la función map, pasamos como argumento fn, la función sobre la que se debe hacer el mapeo, realizamos, invertimos el, el mapeo que se obtiene con map y luego invocamos la función findIndex para el elemento actual. Entonces, por cada elemento hacemos lo siguiente. Primero, preguntamos si está en orden descendente. Si es así, entonces dejamos el valor que indique esta expresión. Entonces tenemos valor menor o igual al elemento. En caso contrario, dos puntos, valor mayor o igual al elemento. Listo. Al final decimos return índice. Y entonces, si esto nos dio menos 1, ¿qué quiere decir? Que se debe insertar en la primera posición. En caso contrario, calculamos la posición diciendo datos.length menos índice. ¿Listo? Podemos probar esta función. Entonces aquí en un bloque try catch, en caso de que se produzca un error, informamos el mensaje de error asociado, message, .message. Así debe quedar. Invocamos la función índice inserción. Índice inserción, mostremos el resultado directamente en pantalla. Listo, e invocamos índice de inserción, el conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos A igual, por ejemplo, a 2, A igual, cada elemento de ese arreglo es un objeto. A igual a 3, digamos 5. A igual a 7. Bueno, 11. Ok, entonces ahí estaría el primer argumento. Luego queremos insertar, por ejemplo, A igual a 3. Y la función será como sigue. Es una expresión de flecha. Entonces, por cada objeto efectuamos esta operación. Obtenemos de cada objeto, obtenemos la propiedad sobre la que queremos hacer la comparación. En este caso, el resultado debe ser, ¿dónde debería ir insertado 3? Aquí está 2, aquí está 5, es decir, en la posición 1. Esta es la posición 0, esta es la posición 1. Entonces aquí es donde debe ir insertado y los demás elementos se desplazan hacia la derecha. Ejecutamos y ahí obtenemos 1. Ok, dupliquemos esta parte del código, agregamos un salto de línea. Supongamos que queremos colocar 1. Ese elemento es menor a este, es decir, que ocuparía la posición 0. Volvemos a ejecutar y eso es lo que obtenemos. Tremendo. Volvamos a duplicar y ahora, por ejemplo, tratemos de insertar, por decir, 7.
2, 5, 7, iría entre 5 y 11, es decir, la posición 2. Ejecutamos y así es, tremendo. Otra vez, coloquemos por ejemplo 13. Ese número iría al final, después de 11, es decir, en la posición 3. En la posición 3. Volvemos a ejecutar y así es. Esta función índice inserción genera error, por ejemplo, si este primer argumento no es un arreglo, por ejemplo, indiquemos 1000. Esto genera error. Volvamos a ejecutar y ahí está. El argumento datos debe ser un arreglo. Supongamos que voy a copiar esto, tan, pegamos aquí. Supongamos que todos estos, bueno, en ciertos elementos de este arreglo son objetos, pero acá, por ejemplo, tenemos una cadena de caracteres. Ahí también se genera error. ¿Por qué? Porque este valor no es un objeto estándar. Ejecutamos y ahí nos dice, error, el argumento datos únicamente puede contener objetos. Esto no es un objeto o una literal de objeto como si lo son estas dos literales, A5, A2. Por eso se genera error. Ok. Y podríamos hacer la validación sobre el resto de datos para validar dato y fn. Ok, llegamos al final de este ejercicio de JavaScript. Hasta la próxima.